vegetales son seres vivientes, es decir, todos ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Más aún, en animales y vegetales se asemejan en el sentido que están formados por las mismas sustancias. De la misma manera, aquellos procesos químicos que se desarrollan en los unos son semejantes a lo que ocurre en los otros. Ahora es pertinente hablar del concepto de fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual los vegetales toman agua y dióxido de carbono del ambiente y lo transforman en glucosa y oxígeno. La fotosíntesis se produce en los vegetales gracias a la presencia de un pigmento llamado clorofila, al cual deben su color. Es capaz de captar la energía solar. La clorofila se encuentra principalmente en las hojas y en los tallos de los vegetales, en unos organelos llamados cloroplastos. Bueno, vamos a mencionar la naturaleza de la luz y los pigmentos fotosintéticos. Es importante comprender la naturaleza de la luz y su papel fundamental en la fotosíntesis. La luz visible representa una pequeña porción de un espectro continuo y muy amplio de radiación llamado espectro electromagnético. Todas las radiaciones en el espectro viajan en forma de ondas. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos consecutivos de una onda, es decir, en el extremo. En un extremo del espectro están los rayos gamma con la longitud de ondas muy cortas, y en el otro extremo están los rayos de radio con longitud de ondas muy grandes, que pueden medirse en kilómetros. La porción del espectro electromagnético que va de 380 a 760 nanómetros se denomina espectro visible, porque el ser humano puede ver la radiación a longitudes de onda. El espectro visible incluye todos los colores del arco iris. La luz violeta tiene longitud de onda menor, en tanto que la luz roja es la de mayor longitud. La luz se comporta a la vez como partícula y como onda. La luz es una forma de radiación electromagnética, se presenta en pequeños paquetes separados denominados fotones. La cantidad de energía contenida en un único fotón resulta inversamente proporcional a su longitud de onda. Para que se produzca la fotosíntesis, la radiación dentro de la fracción de la luz visible, dentro de la función de luz visible del espectro, entran determinados tipos de moléculas biológicas, lo que mueve electrones a niveles energéticos más altos. La radiación de longitudes de ondas mayores de la luz visible no poseen energía suficiente para excitar a estas moléculas biológicas, mientras que las longitudes de ondas menores que la luz visible contiene tanta energía que altera esos enlaces de numerosas moléculas biológicas. Por este motivo, la luz visible tiene la cantidad exacta de energía para dar lugar a los tipos de cambios reversibles en las moléculas que son útiles en la fotosíntesis. El espectro electromagnético comprende el amplio intervalo de longitudes de onda y por lo tanto niveles energéticos que pueden presentar los fotones. La longitud de onda específica absorbida por una molécula particular resulta característico de este tipo de moléculas. Las moléculas que absorben las longitudes de onda en el espectro visible este tipo de fenómenos se denomina pigmentos. Los pigmentos fotosintéticos son fundamentales para transformar la energía lumínica en energía química. Los pigmentos son catalizadores, es decir, intervienen en la reacción, pero no se desgastan en ella, quedando al final como estaban al comienzo. Estos pigmentos se dividen en dos grupos. Tenemos los pigmentos accesorios y los pigmentos fotosintéticos. En los pigmentos accesorios, estos pigmentos catalizan la luz, pero no intervienen en los procesos de la fotosíntesis, sin que pasan la energía captada a la clorofila, y se clasifican en carotenoides. Entre los carotenoides se encuentran los carótenos, son pigmentos de color naranja como en el que se halla en la zanahoria, el antecesor de la vitamina A, y las xantófilas. Son pigmentos de color amarillo que dan color a muchas flores. En los pigmentos fotosintéticos son los encargados de llevar a cabo la fotosíntesis, que son de color verde y reciben el nombre de clorofila. De estos existen varios tipos de clorofila. Tenemos las clorofilas A, que se encuentran en las plantas superiores y en algunas algas. Las clorofilas B, que se encuentran también en plantas superiores. Las clorofilas C se encuentran solamente en algas. Igual que las clorofilas N, estos pigmentos fotosintéticos tenemos la clorofila, los carotenoides y las ficobilinas, ¿verdad? Vamos a hablar de la clorofila. La clorofila se encuentra en la membrana tilacoidal, la cual contiene varios tipos de pigmentos y es
grado apreciable por la clorofila. Las plantas suelen verse verdes porque son hojas dispersas o reflejan parte de la luz de ese color que les llega. Las moléculas de clorofila de la membrana tilacoidal están asociadas con proteínas de unión a la clorofila específica. Cada membrana tilacoidal está llena de moléculas de clorofila orientadas con precisión y proteínas de unión que facilitan la transformación de la energía de una molécula a otra. Todos los organismos fotosintéticos cuentan con pigmentos accesorios que absorben los fotones con valores intermedios de energía, entre las longitudes de ondas del rojo y azul. Bueno, y a continuación estos transfieren una pequeña porción de esa energía a las clorofilas. Por ejemplo, los carotenoides que absorben fotones en las longitudes de ondas del azul y azul verdoso y es de color amarillo intenso. Las fibrocovilinas que se encuentran en las algas rojas y en las cianobacterias absorben varias longitudes de onda, en el amarillo, en el verde amarillento y en el La naranja. fotosíntesis como proceso de biosíntesis y transformación de la energía. Antes vamos a resaltar qué se entiende por fotosíntesis. Bueno, que la fotosíntesis es un proceso metabólico mediante el cual la energía de la luz solar es captada y utilizada para convertir el dióxido de carbono y el agua en hidratos de carbono y azúcar y oxígeno gaseoso. La energía lumínica es convertida en energía química en las reacciones dependientes de la luz que tienen lugar en la tilacoides. Las reacciones de la fase luminosa son impulsadas por la energía de la luz. Esta vía metabólica convierte la energía lumínica en energía química en la forma de ATP y transportador de electrones reducidos, el NADPH y el hidrógeno. Las reacciones independientes de la luz suelen llamarse reacciones oscuras, dado que no requieren en forma directa la energía solar. Sin embargo, tanto las reacciones dependientes como las independientes de la luz solar cesan en la oscuridad porque la síntesis de ATP, Reducción del NADP positivo, requieren la luz. Las reacciones de ambas vías tienen lugar dentro de los cloroplastos, aunque residen en diferentes partes de este órgano. Ambas vías son metabólicas, se hallan ligadas en el intercambio de ATP y ADP y NADPH. El ATP y el NADPH son necesarias en las reacciones de fijación de carbono que requieren energía solar. también los fotosistemas. Tenemos el fotosistema 1 y el fotosistema 2. En el fotosistema 1, el centro de reacción contiene una molécula de clorofila A llamada P700, ya que puede absorber mejor la luz en las longitudes de onda de 700 nanómetros. En cambio, el centro de reacción del fotosistema 2 contiene otra molécula de clorofila A llamada P680, cuya absorción máxima de luz se da en los 680 nanómetros. Por lo tanto, el fotosistema 2 requiere fotones que resulten más energéticos que aquellos necesarios para el fotosistema 1. Flujo cíclico de electrones. El transporte de electrones cíclico produce el ATP, pero no el NADPH. Este flujo se produce en organismos cuando hay más NADPH más hidrógeno que NADP en el cloroplasto. Este proceso, que genera solo ATP, se denomina cíclico debido a que un electrón trasladado de una molécula de clorofila excitada al comienzo se recicla a la misma molécula de clorofila al final de la cadena de reacciones. Aquí el fotosistema 2 no interviene en el transporte cíclico de electrones, solamente el fotosistema 1. El flujo no cíclico de electrones. El transporte de electrones no cíclico, la energía luminosa se utiliza para oxidar agua con la formación de oxígeno, hidrógeno y electrones. Cuando la clorofila pierde electrones luego de la excitación por la luz, presenta un hoyo de electrones y exhibe así una fuerte tendencia a capturar electrones de otras moléculas para reponer los que ha perdido. Los electrones restaurados provienen del agua al romperse los enlaces H-OH. Como los electrones son trasladados del agua a la clorofila y finalmente al NADP, atraviesan una cadena de transportes de electrones en la membrana de los tilacoides. Estas reacciones de óxido-reducción son exergónicas y parte de la energía libre es liberada. Y por último, para formar el ATP por quimiosmosis. El transporte de electrones no cíclicos produce ATP y el NADPH.
Bueno, empieza pues. A continuación le vamos a hablar acerca de la reacción de fijación de carbonos en plantas C3, plantas C4 y plantas CAM. Primero que nada debemos saber que en las reacciones de fijación de carbono que ocurren en el estoma, en el NADPH y en el ATP, producidos en las reacciones de captura de energía, se usan para reducir compuestos de 3 carbonos y el gliceraldehído. A esta vía en la que el carbono se fija por medio del gliceraldehído fosfato se le denomina vía de los 3 carbonos o C3. En este caso, la fijación de carbono se lleva a cabo por medio del ciclo de Kelvin, en el que la enzima ribolosa bifosfato, que sería el RUB, carboxilasa, combina una molécula de dióxido de carbono con el material de partida, un azúcar de 5 carbonos llamado ribulosa bifosfato. Las que utilizan solo el ciclo de Kelvin para la fijación del dióxido de carbono del aire se le conocen como plantas C3. En el primer paso del ciclo del dióxido de carbono reacciona con el RUB para producir 2 moléculas del ácido de 3 carbonos, 3 fosfoglicerido. Este es el origen de la denominación C3 en la literatura del ciclo y de las plantas que utilizan este ciclo. El proceso completo, desde la captura luminosa hasta la producción de azúcar, se produce dentro del cloroplasto. La energía de la luz es capturada por el proceso de transporte de electrones no cíclicos, el cual utiliza las membranas de tilacoides para el transporte de electrones requeridos. Las plantas C3 incluyen los cereales como el trigo, el arroz, la cebada y la avena. También está el algodón, la remolacha, el tabaco, la espinaca, la soja y la mayoría de los árboles, como pueden ver, son plantas C3. La mayoría de las hierbas del césped, de terreno y la fetuca son plantas también C3. El azúcar es una campeona en la fotosíntesis en las condiciones adecuadas. Y es un excelente ejemplo de planta C4. También está el maíz. Las plantas C4 casi nunca saturan con la luz y muchos superan en condiciones calientes y secas a las plantas C3. Utilizan un proceso de 2 etapas, donde el dióxido de carbono se fija en las células mesófilas de pared delgada para formar un intermedio de 3 carbonos, normalmente el malato. La reacción involucra al fosfoenolpiruvato, que fija el dióxido de carbono en una reacción catalizada por el PET carboxilato, que se forma por el ácido oxaloacético, que se convierte rápidamente en ácido málico. De 4 carbonos bombea activamente a través de la membrana celular y a la célula de pared gruesa de la vaina fascicular, donde se desdobla el dióxido de carbono y un compuesto de 3 carbonos. Luego este dióxido de carbono entra en el ciclo de Kelvin en un cloroplasto de la célula de la vaina fascicular y produce G3P y posteriormente sacarosa, almidón y otros hidratos de carbono que entran en el sistema de transporte de energía de células. Luego tenemos las plantas CAM, que representan alrededor del 10% de las especies de plantas e incluyen el cactus, las orquídeas, las plantas de maternidad, plantas de cera, piña, musgo español y algunos helechos. Las únicas plantas CAM agrícolamente importantes son la piña y una especie de agave que se utiliza para hacer tequila y como fuente de fibra. El metabolismo del dióxido de carbono en las plantas se conoce como metabolismo de ácido Párelo. Ahora bien, continuemos con el tema. Ahora hablaremos de organismos autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos se caracterizan por los vegetales y algunas bacterias se diferencian de los animales por su capacidad de formar sustancias orgánicas complejas a partir de sustancias orgánicas simples que se encuentran en el suelo y en el aire. Es decir, los vegetales no necesitan de otros seres vivientes para nutrirse. Los seres vivientes que son capaces de producir sus propios alimentos a partir de sustancias sencillas los llamamos autótrofos. Organismos heterótrofos. Los animales y los hongos obtienen la materia orgánica a expensas de otros seres vivientes, de los cuales se alimentan todos los seres vivientes, que por ser incapaces de producir sus propios alimentos, tienen que hacerlo a expensas de otros que se denominan heterótrofos. Al igual que en los vegetales, las sustancias orgánicas pueden seguir 2 caminos diferentes dentro del cuerpo del heterótrofo luego de ser ingerida.
La primera es que puede ser utilizada para obtener energía y la segunda puede ser almacenada en los tejidos. Organismos autótrofos y su estructura, en los cuales tenemos las estructuras celulares en las cuales encontramos a los cloroplastos. En las plantas, la fotosíntesis se produce en los cloroplastos, que se localiza sobre todo en las células del mesófilo dentro de las hojas. Ahora bien, los cloroplastos son unos organelos los cuales poseen una doble membrana. La membrana interna sostiene al estroma y sobre el estroma se encuentran suspendidos unos sacos llamados tilacoides, los cuales poseen una estructura membranosa. Estos tilacoides a su vez encierran el lumen tilacoidal. La clorofila A y B, los carotenoides y otros pigmentos fotosintéticos se localizan dentro de las membranas tilacoidales de los cloroplastos. Con la estructura de los autótrofos, pero ahora las estructuras corporales. Primero hablaremos de los estomas, que son estos que podemos observar aquí. Y podemos decir que son pequeños poros en la epidermis que permiten el intercambio de gases. ¿Qué se necesita para la fotosíntesis? Cada poro está rodeado de dos células oclusivas, que se asocian frecuentemente a las células epidérmicas llamadas subsidiarias, las cuales son un reservorio de agua y iones que entran y salen de las células oclusivas. Al cambiar, estas deforman en la abertura y cierre de cada estoma. Vamos con las estructuras corporales. Ahora con los haces vasculares de las hojas, los cuales se extienden por todo el mesófilo. Las ramificaciones son muy extensas, de modo que ninguna célula del mesófilo está más de 2 o 3 células alejadas de una vena. Por tanto, el lento proceso de difusión no limita el movimiento de los recursos necesarios entre las células del mesófilo y las venas. Cada vena contiene dos tipos de tejido vascular, los cuales son xilema y floema. El xilema, que transporta agua y minerales disueltos, se localiza generalmente en la parte superior de la vena, como se puede apreciar. Y el floema, ubicado en la parte inferior, que transporta azúcares disueltos. Suelen estar confinados en la parte inferior de la vena. Continuamos con las adaptaciones generales de los vegetales para favorecer la eficiencia de los procesos fotosintéticos. Y decimos que las estructuras de las hojas están adaptadas a la función general que es la fotosíntesis. La mayoría de las hojas tienen una lámina ancha y aplanada, muy eficiente en la captación de la energía de la luz solar. Los estomas se abren generalmente durante el día para el intercambio de gases necesarios durante la fotosíntesis y permanecen cerrados durante la noche para conservar el agua cuando no tiene lugar la fotosíntesis. Por otro lado, la epidermis permite la penetración de la luz en la zona media de la hoja, donde no tiene lugar la fotosíntesis, y los espacios aéreos en el mesófilo permiten la rápida difusión del dióxido de carbono y el agua en el interior de las células del mesófilo y la salida del oxígeno. Es importante resaltar que el dióxido de carbono es una materia prima para la fotosíntesis. Se difunde hacia el interior de la célula a través de los estomas, mientras que el oxígeno producido se difunde con rapidez al exterior de la hoja a través de los estomas. Número 4 en el laboratorio, raspamos una hoja de espinaca por el haz y por el en vez, y luego la colocamos sobre un portaobjeto para observar al microscopio las estructuras
que estaban presentes. Las estructuras que pudimos observar en la experiencia número 4 ante el microscopio fueron los estomas, los cuales son pequeños poros que se encuentran en la epidermis que permiten el intercambio de gases que se necesita para la fotosíntesis. Cada poro está rodeado de 2 células oclusivas, que son estas que se pueden observar aquí, que se asocian frecuentemente a las células epidérmicas especiales llamadas subsidiarias, que son estas que parten aquí, las cuales son un reservorio de agua y iones que entran y salen de las células oclusivas al cambiar estas de forma en la abertura y cierre de los estomas. En cuanto a la abertura y cierre de los estomas, podemos decir que los estomas son poros ajustables, que por lo general se abren durante el día, que sería esta imagen de aquí, y se cierran por la noche cuando ya no hay actividad fotosíntesis. Por resultado de las experiencias realizadas en el laboratorio, obtuvimos en el experimento realizado con las hojas de matrimonio, en las cuales una fue expuesta a la luz y la otra fue tapada con cartulina de color negro, o sea, estuvo en la oscuridad. Como resultado, sabemos que las plantas transforman la energía lumínica en energía química, en forma de glucosa y almidón, para ser aprovechada por los seres vivos. El almidón está contenido en una serie de alimentos, y como ejemplo tenemos la yuca. Al colocar rubor observamos puntos negros en las hojas. Esta es la coloración que toma el almidón. La hoja que estaba en la cartulina se tornó de color más claro, mientras que la que estaba expuesta a la luz tomó una coloración más oscura. Las hojas expuestas a la luz pueden generar mayor cantidad de almidón de la que estaba en la cartulina de color negro. A esto se debe de que en las hojas que estaba expuesta a la luz se observaron más puntos de color negro, mientras que la que estaba en la oscuridad presentaba menor cantidad de esos puntitos negros, que sería el almidón. En el experimento realizado con la maceración de la hoja de espinaca, obtuvimos como resultado, y cabe mencionar que la clorofila se encuentra en todas las plantas verdes, siendo el pigmento fotosintético principal. En ella se almacenan orgánulos específicos, el cual tenemos la clorofila, la cual es insoluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos como el alcohol. En la práctica realizada extrajimos la clorofila y otros pigmentos fotosintéticos como los carótenos, para separarlos por medio de cromatografía en papel, donde el alcohol ascendió por la capilaridad del papel filtro y se separó la mezcla de los pigmentos que obtuvimos, donde observamos, como resultado observamos 3 franjas de color verde oscuro, color verde más claro y un color amarillo, donde el color verde oscuro representa la clorofila B, el verde más claro representa la clorofila A y el color amarillo sería uno de los pigmentos accesorios, que sería la xantónfila. Nosotros no logramos observar el color naranja, que sería el pigmento accesorio de los carótenos. En el experimento realizado con la elodea, el agua y el bicarbonato de sodio, el cual se colocó bajo una lámpara de luz amarilla, obtuvimos, sabemos que la elodea es una planta acuática perenne. Esta planta produce burbujas cuando respira. Las burbujas que se observaron fueron visibles, es el producto de la fotosíntesis. La fotosíntesis se produce en las plantas y en algunas algas, y es el proceso que convierte la energía luminosa en energía química. La fotosíntesis se produce mayormente en las hojas y en menor cantidad en los tallos. El número de burbujas que produce la elodea ayuda a determinar la velocidad de la fotosíntesis. Es decir, también esta velocidad se puede medir o se puede acelerar dependiendo de la energía que se le está suministrando. Porque a mayor temperatura, mayor es la velocidad de la fotosíntesis. En la fotosíntesis, al producirse el oxígeno que obtuvimos, disminuye la cantidad de ácido carbónico, y el dióxido de carbono disuelto en agua es utilizado y consumido para este proceso. En este caso, por esta razón se usó el bicarbonato de sodio. También
de azúcar es una campeona de la fotosíntesis en las condiciones adecuadas y es un excelente ejemplo de planta C4. La que utiliza la fotosíntesis C4 es también el maíz. Bueno, como lo dijo una planta C4, las plantas C4 casi nunca saturan con la luz y muchas superan en condiciones calientes y secas a las plantas C3. Utilizan un proceso de etapas donde el dióxido de carbono se fija en las células mesófilas. Paren, otra vez. Fotosíntesis, captura de energía. Los animales y los vegetales son seres vivientes porque crecen Utilizar hojas de espinaca sin nervadura. Las vamos a colocar en un mortero, agregando alcohol para luego triturarlas hasta que el alcohol tome una coloración verde. machacado la hoja de espinaca con el alcohol, obtuvimos un pigmento de color verde. Separamos la parte sólida del disolvente y procedemos a colocar en un tubo de ensayo un ml de acetona. Luego vamos a agregar un ml de pigmento verde sobre la acetona. Claro, vamos a utilizar 4 vasos de precipitado en el cual vamos a tener agua corriente, lúgol, alcohol y agua caliente. Acá tenemos 2 cápsulas de Petri. Vamos a utilizar también una pinza, 2 vasos de precipitados más, los cuales fueron rotulados con la letra A y la B, en el cual en la letra A se introdujo una hoja que estuvo expuesta al sol y en la B se introdujo la hoja que estuvo tapada con la cartulina de color negro. Tenemos una planta de geranio, donde en una de sus hojas vamos a colocar vaselina por el haz y por el en vez. Luego a otra de sus hojas le vamos a colocar una bolsa transparente hasta su raíz. Que se dejará de 3 a 5 horas en el sol. Tenemos que dejarla reposar por 8 días para ver qué pasa. Las hojas de espinaca con el alcohol, obtuvimos un pigmento verde, del cual fue separado la parte sólida, que es esta que podemos ver aquí, de la parte líquida del disolvente. Luego tomamos un tubo de ensayo al cual se le agregó previamente 1 mililitro de acetona. Luego vamos a proceder con una pipeta a colocar un punto de pigmento verde sobre el papel de filtro que ya tenemos.
ser introducido en el tubo de ensayo que tenemos con acetón. Vamos a utilizar un vaso de precipitado, un corte de hoja de lodea, un tubo de ensayo, un embudo y agua. Procedemos a llenar el vaso de precipitado hasta su capacidad, para luego introducir la hoja de lodea. Seguidamente va a ser atrapada con el embudo y llevarla hasta su centro. Hay que asegurarse de que el agua sobrepase el embudo. Luego llenamos el tubo de ensayo hasta su capacidad para ser introducido, rodeando al embudo, de manera que no le entre, aire. Así. Luego se llevará bajo una lámpara durante 1 hora para ver qué sucede. Los animales y los vegetales son seres vivientes, es decir, todos ellos nacen, crecen. Pero no dice fotolibro. El flujo no cíclico de electrones. En el transporte de electrones no cíclicos, la energía luminosa se utiliza para oxidar agua, con la formación de oxígeno, hidrógeno y electrones. Cuando la clorofila pierde electrones luego de la excitación por la luz, presenta un hoyo de electrones y exhibe así una fuerte trascendencia al capturar electrones de otras moléculas para reponer los que perdió. Los electrones restaurados provienen del agua al romperse los enlaces del Continuamos con las estructuras corporales y los haces vasculares. de electrones y el flujo cíclico de electrones. En el flujo no cíclico de electrones, el transporte de electrones. Síntesis captura de energía. Los animales y los seres heterótrofos. Los animales y los